Hermanos y hermanas, agradezco al Señor por este honor que me permite de compartir su palabra este día. Voy a tomarme un minuto para explicar lo que haremos. En nuestro calendario está diseñado para que este día domingo dé comienzo lo que conocemos como la Semana Mayor o Semana Santa. Y precisamente ahora se celebra lo que es Domingo de Ramos. Y en la Escritura hay un relato en relación a lo que sucedió ese primer día de la semana respecto a la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Y esto quiero relacionarlo con algunos eventos que están sucediendo en la actualidad, en el mundo entero, en nuestro país, en nuestras familias. Así es que quiero compartir la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, los versículos del 28 en adelante. Quizá no tenga suficiente tiempo para hacer la lectura de cada uno de los versículos en detalle, pero sí voy a irlos mencionando de manera que podamos así ser edificados con esta palabra del Señor. El tema para esta mañana es la entrada triunfal, una paradoja de hoy. El momento era perfecto, era ideal, el tiempo era justo. Había llegado en el momento de Dios. Desde que el Señor días atrás había anunciado, según el capítulo 18 y el versículo 31, al decir: «He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre». Él sabía que había emprendido un viaje sin retorno, camino a Jerusalén, donde el viaje terminaría con clavos en sus manos y en sus pies y prendido de una cruz. Él sabía perfectamente todo esto. Sin embargo, estaba decidido a mostrar su amor por la humanidad. Estaba decidido a no mirar atrás y dar un paso hacia atrás. El relato bíblico es bien particular porque nos muestra algunos acontecimientos. El relato detalla sobre algunas situaciones que ahí sucedieron mientras él llegaba a Jerusalén. Y son las comparaciones que quiero aprovechar para el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Algunos acontecimientos en su llegada a Jerusalén, por ejemplo, son lo que se narra en el versículo 30, cuando dice: «Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo». Un animal de carga se describe ahí. Un burro, seguramente preparado para cargar al dueño del mundo. No un carro adornado con oro como para la realeza, pero un animal insignificante, dándole tono a su sencillez, matizando con su mansedumbre al compás de su paz y ternura para las multitudes, donde él se abría paso. El relato también hace referencia de que hay un hombre que es dueño de este animal, en el cual de seguro ya se había obrado el amor de Dios, y quién sabe si hasta redención. ¿Por qué? Porque no dudó en prestar al animal y tampoco se rehusó
a la petición y promesa de su devolución. Ahí está, usted lo puede leer en los versículos del 31 al 34. La Escritura también habla de que cuando el animal fue traído a Jesús, lo subieron sobre sus lomos, dando así apertura a las reacciones de una multitud que, según estudiosos de la Biblia, no eran menos de 3,000 personas las que ahí se encontraban. El regreso triunfal de Jesucristo al mundo también está a las puertas. Está sentenciado por la Escritura. Y también en nuestros días se anuncia esa llegada. Según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 7, tenemos lecturas como estas: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos nosotros viviendo una situación también que pudiéramos pensar que anuncia el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez al mundo. Los acontecimientos son evidentes, la naturaleza habla, y como la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Las pestes están llegando, como haciéndonos recordar que el tiempo del Señor se acerca. Es oportuno mencionar que hoy somos testigos entonces de una mortandad que se extiende por doquier, una enfermedad que nos puede afectar a todos. El temor y la angustia está en el rostro de muchos. Los preparativos en todo el mundo para esperar un desastre son evidentes. Mientras Cristo hace su retorno, también hay acontecimientos que lo anuncian hoy en día. La Escritura hace referencia en este relato a que las multitudes que rodeaban al Señor reaccionaron. Y este otro momento que quiero aprovechar, del cual puedo decir que aquellas personas, según el versículo 36, dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Tienden sus mantos por el camino, despojándose de lo único que quizá ellos tenían. Dice también más adelante que tomaban ramas de los árboles, semejando, sin saberlo y sin entenderlo, que aquellos árboles pertenecían a la naturaleza, del cual el que venía montado sobre ese pollino era el dueño. Multitudes delante, una multitud detrás. De seguro, a los lados también de este animal, muchas personas le rodeaban. La euforia, el semblante de victoria, los gritos de alegría, la emoción sin control de los que habían malentendido la razón de la llegada del Señor a la ciudad de David. Los vítores o aclamaciones de alegría se escuchaban, y en aquella algarabía profetizaban verdades. Hosana, bendito el Rey que viene, dice el versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Profetizaban verdades que no las comprendían a ciencia cierta. El momento era único, sin comparación.
El rey estaba entrando a su ciudad. El bullicio incesante desprende su cuota de ansiedad y esperanza errada, porque no entendían la verdadera razón de la llegada del Señor a esta ciudad. También hay reacciones de las multitudes hoy en día. Las cifras de los contagios y fallecidos por el COVID-19 siguen aumentando. Ya se confirman más de 1 millón de personas infectadas y además 51,000 muertes en todo el mundo. Estados Unidos, Italia, España, como focos de la pandemia, ya no son la excepción. Nuestro país ya reporta estadísticas que van en aumento. Las reacciones son evidentes en las personas. Ante todo esto, una de las reacciones que me han llamado la atención hoy en día son, por doquier, observo mensajes de buenos deseos entre unos y otros. Palabras de paz, palabras de bondad, deseos de que todos nos humillemos y que obedezcamos a Dios. Parece que se entiende que estamos ante un juicio divino. De seguro pensamos, por las expresiones comunes de hoy, que si Cristo viniera hoy, ninguno se quedaría en esta tierra. Los anhelos en el corazón de las personas por buscar refugio en los templos vacíos ha aumentado. El deseo de compartir la vida hasta la muerte vuelven al hombre fuerte pero débil, humillado pero soberbio, esperanzado pero no en Dios, sino en su propia inteligencia y más. Me temo yo que también ante todas estas reacciones se desprende una cuota de ansiedad y esperanza errada. No hemos entendido también la verdadera razón de esta calamidad. La Escritura dice, según el profeta Isaías en el capítulo 55 y versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí tenemos el relato bíblico de aquel momento de la llegada del Señor a Jerusalén, una llegada incomprendida, en las cuales hubo acontecimientos como los relatados al comienzo de esta enseñanza, reacciones de las multitudes, pero también no puedo dejar de mencionar la reacción misma del Señor Jesús, según el versículo 41 en adelante. Esa llegada del Señor Jesús a Jerusalén provocó también en él una actitud. Al ver aquellas multitudes, todo aquel panorama confuso en el corazón de los presentes, dice la Escritura que el Señor lloró. La pregunta es, ¿por qué lloró el Señor? Claro está que al ver el desacierto en el corazón de la muchedumbre, mientras unos gritaban con una esperanza equivocada, ante ellos estaba la salvación. A las puertas de la ciudad, el Redentor, el Rey de Reyes, extendiendo su mano para socorrerlos. Pero en el corazón de ellos, lo que existía era una esperanza equivocada. Lo que existía en ellos era una necesidad de salvación, pero equivocada. Ellos querían ser salvos de la opresión del Imperio Romano, salvos solo físicamente de las enfermedades.
estaban ciegos y no podían ver más allá. Y eso causó dolor en el Señor, en el Salvador, en aquel que montaba ese animal. Mientras su mirada se posaba en aquella ciudad, había dolor en su corazón. Los desaciertos de esa muchedumbre y los de hoy en día también son comparables. El Señor todavía llora al ver los países, al ver el mundo entero, al ver nuestra nación, al ver nuestras familias que aparentemente en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, entre la muerte y el caos, estamos solamente quizá agachando nuestra cabeza, humillados. Pero mi pregunta es, ¿qué pasará después de todo esto? La pregunta es, ¿habrá alguna reacción positiva a lo que Dios está obrando en medio de este tiempo en nosotros? Ten misericordia, Señor, de nosotros, y que la esperanza de vida sea una verdad en nosotros. Que no solamente estemos pensando pasar el tiempo difícil y volver a lo mismo de antes. Ahora añoramos estar en los templos que están vacíos, cuando hemos tenido todo el tiempo para poder llenarlos y para poder estar dentro de ellos. Ahora estamos deseando abrazarnos entre hermanos, cuando hemos decidido deliberadamente dejar de abrazarnos. Ahora quisiéramos vernos sonreír y ver el rostro de nuestros hermanos, cuando quizá endurecimos nuestro rostro y no quisimos sonreírle a nuestro hermano. Oh Señor, solo ten misericordia de nosotros, y que las reacciones que ahora tenemos puedan ser palpables en nuestra vida cotidiana después de este tiempo de aflicción. Oh Dios, ayúdanos para tener corazones abiertos a ti. La Escritura dice que todavía, ante aquel panorama, tú elevaste una oración, según el versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Si supieran ustedes lo que en esta hora es para tu paz. Dios, si supiéramos nosotros lo que en verdad tú estás preparando en medio de toda esta crisis, no actuaríamos de esta forma como lo hemos hecho hasta hoy. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu consuelo. Y mi oración es que seamos capaces de entender la obra de Dios y conozcamos que hoy, como en aquel tiempo, nos está visitando el Señor, el Todopoderoso, y que nos está recordando que volver nuestra mirada al cielo es oportuno, es lo mejor, no a nuestra suficiencia, no a nuestra necedad, no a nuestra soberbia. Hermanos, les animo a todos para que se fortalezcan en la fe del Señor, en su esperanza, que es real, en el que vive por los siglos de los siglos, quien visita hoy al mundo, quien visita nuestra nación, quien visita nuestra familia. Por eso, el tema de esta enseñanza, la entrada triunfal en Jerusalén, una paradoja al mundo de hoy. Porque
mientras leemos el relato y hacemos una celebración, quizá hoy, desde casa, también hay preocupación, hay angustia, hay dolor en nuestros corazones. Se avecina un tiempo todavía más difícil. La etapa en la que estamos en relación a esta enfermedad es crítica todavía. Así es que, hermanos, quizá incluso no tengamos la posibilidad ahora de celebrar la comunión, la cena del Señor juntos, como solemos hacerlo cada primer domingo del mes. Pero que al extrañar todas estas actividades de nuestra iglesia, también tengamos la posibilidad de dedicarnos a encontrar en la palabra del Señor su verdad que nos anima para que caminemos juntos hasta encontrarnos con Él. Su llegada al mundo por segunda vez es inminente y hay anuncios que la Biblia ya los ha mencionado. Así es que entendamos de una vez y por todas que necesitamos volvernos al Dios de los cielos, al Creador de todas las cosas. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Hermanos, como de todos he sabido, el primer domingo del mes, en nuestra iglesia celebramos la Cena del Señor. Y solamente quiero darle lectura a la porción conocida de la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 11, los versículos del 23 en adelante, y luego hacer una oración, para que recordemos también así que es el momento en el cual celebramos la Cena del Señor. Dice el versículo 23 en adelante del capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, todos sabemos que una de las ordenanzas en nuestra iglesia es precisamente la Cena del Señor. En nuestra iglesia la celebramos el primer domingo de cada mes y lo hacemos cuantas veces podamos en nuestra vida y participamos de ella cuantas veces podamos. No así como el bautismo, que solo ocurre una vez en nuestra vida. La Cena del Señor, y cada vez que participamos en ella, nos recuerda la comunión continua que tenemos con nuestro Dios. Hermanos, quizá vamos a estar ausentes de las instalaciones de nuestra casa de oración, pero cada uno de nosotros podemos orar en este momento y agradecer al Señor por lo que Él hizo, por su sacrificio perfecto en la cruz, por el derramamiento de su sangre y por su palabra. Así es que oremos. Señor que estás en los cielos, te quiero agradecer porque cada uno de nosotros comúnmente nos acercamos cuando la mesa está servida y participamos de la cena del Señor, la cual se sirve con pan y vino, recordando así el cuerpo de Cristo que fue
partido literalmente en la cruz del Calvario. La copa de vino que representa la sangre derramada hasta la última gota en aquella cruz. Señor, muchas gracias, porque por amor a nosotros diste tu vida, derramaste tu sangre. Gracias, Señor, porque no termina la historia ahí. Dice la Escritura que después que comprobaron que habías muerto en aquella cruz, bajaron tu cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Sepulcro que significaba que Satanás había vencido. Pero no fue así. La Biblia dice que al amanecer del primer día de la semana, la piedra de aquella tumba fue movida y que resucitaste de entre los muertos. Señor Jesús, muchas gracias, porque la tumba vacía representa para nosotros ahora victoria. Y la Escritura también nos enseña, como dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias, Señor Jesús, porque habiendo resucitado de los muertos, ascendiste a los cielos, a sentarte a la diestra del Padre, donde ahora esperas por nosotros, habiendo ido a preparar lugar para todos aquellos que creamos en ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.